Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 23 de febrero. Dejamos atrás una semana tranquila en general. Tenemos a las bolsas norteamericanas subiendo levemente, pero sigue esta lógica de la rotación global. Porque si bien la bolsa norteamericana subió un poquito, no marca nuevos máximos históricos, se mantiene estable, hay varios sectores que suben, otros que caen, ha estado bastante revuelta la situación en Estados Unidos, pero en el mundo vemos como Europa y los países emergentes siguen marcando nuevos máximos dentro de este contexto de estabilización de Estados Unidos. La noticia más relevante, probablemente en la semana que dejamos atrás, es que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles que había fijado Donald Trump. Así que esto generó una pequeña rabieta de Donald Trump y respondió con una tarifa global del 15%. Así que es muy probable que esto siga generando reacciones en los próximos días. Lo relevante de esta decisión es que eventualmente Estados Unidos tendría que devolver 175 billones de dólares a todos los socios comerciales. Por lo tanto, es una medida bastante importante que también de cierta manera calma los ánimos respecto a la posibilidad que existe de poner todos estos aranceles. Y por otro lado, en el ámbito más económico, tuvimos el PIB de Estados Unidos que decepciona, queda bastante por debajo de lo esperado y refuerza estas señales de desaceleración económica, aunque la verdad que las cifras en las últimas semanas en Estados Unidos han sido de dulce y agraz y deja todo más o menos estable como precisamente se ha comportado la bolsa norteamericana. Así que estaremos hablando de todo esto en esta nueva visión semanal de los mercados y por supuesto las implicancias que esto puede tener para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y como siempre decimos, te podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales, con todo lo relacionado al mundo del dinero y también con las inversiones. Entonces, ¿qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos al S&P 500 y al Nasdaq subiendo un 1,1%. El IPSA sigue en fase correctiva, desacoplado de este mejor contexto global y cayendo un 0,4%. Estamos en pleno periodo de vacaciones en Chile, así que las cosas también cambian un poquito en este periodo, con menos volumen transado. El índice de volatilidad VIX cae un 4,6%, el Bitcoin se mantiene a la baja con otra semana disminuyendo un 1,5%, el dólar index se recupera un 0,9%, el dólar en Chile se recupera un 0,3%, el petróleo WTI sube un 5,8% por todo el conflicto que existe hoy día entre Estados Unidos e Irán, el oro sube un 0,7% y el cobre sube un 0,6%. El tablero está bastante verde, sin duda que fue una semana positiva de recuperación y las grandes tecnológicas que venían más o menos nomás con caídas importantes. Tenemos que Amazon se recupera más de un 5%, Google cerca de un 2%, Apple un poquito más de un 1% y Microsoft sigue débil cayendo un 1%. El resto de acciones en general más positivas y una de las acciones que defrauda es precisamente la entrega de resultados de Walmart, que no superó las expectativas, no fue algo que agradara a los inversionistas y por ende la acción cae un 8%. Y está toda la discusión respecto a lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Esto ya está bastante repetido, pero lo seguiremos comentando seguramente porque hay grandes cambios en el mundo a partir de la inteligencia artificial. Y uno de ellos, sin duda, que puede ser en el mercado laboral. ¿Qué va a pasar en el mercado laboral cuando tengamos mayor automatización, cuando exista una inteligencia artificial mucho más internalizada en todos los sectores productivos y eso cómo impactará a los empleos? Eso es un aspecto que vamos a tener muy en cuenta en el futuro, puede cambiar mucho el panorama en ese sentido y obviamente que este tipo de cómics que nos trae a colación semana tras semana en Investing va a ser algo probablemente muy habitual en el futuro. Y en ese contexto tuvimos que las peticiones semanales de desempleo cayeron bastante. Ha estado muy volátil este dato, con semanas malas, semanas buenas como la semana pasada. Pero lo más relevante en cuanto a cifras fue sin duda la corrección que se hace respecto al último trimestre del año pasado en el PIB de Estados Unidos. Y ese PIB se esperaba que fuera un 2,8%, pero queda en un 1,4%. Así que ahí se observa la desaceleración de la economía norteamericana, pero también, como hemos dicho,
tenemos cifras en las últimas semanas de Dulce y Agraz. Una cifra muy importante que hemos conocido en el último tiempo fue la cifra de inflación que se modera, y por otro lado también una mejora en el mercado laboral. Así que todo eso dentro de la juguera ratifica el hecho de que las tasas de interés por parte de la Reserva Federal se deberían mantener para el 18 de marzo. Ya esto está bastante afianzado. La semana pasada teníamos un 90% de probabilidad de que se mantenga la tasa, ahora un 96%. Y también para la decisión del 29 de abril también aumenta la probabilidad de mantención de tasas desde un 70% que teníamos la semana pasada a un 82% que tenemos hoy en día. Así que esto da cuenta de que si bien la inflación se sigue moderando, también hay señales contradictorias respecto a la evolución de la economía. La economía, si bien se ha desacelerado un poquito en el último tiempo, tampoco es algo que uno pudiera decir que está entrando en una crisis o esta esperada recesión que nunca llegó en Estados Unidos, y que por ese motivo es que las tasas ya se han bajado. Esas tasas que se bajaron tienen que tener algún impacto en la economía, por lo tanto la Fed está haciendo esta pausa para volver a bajar las tasas probablemente en el segundo semestre. Tu año financiero organizado y consciente. Esta es un planner, un planificador financiero del 2026 que ustedes pueden descargar. Está acá abajito en la descripción esa descarga. Lo han descargado ya muchas personas, así que aprovechenlo. Les sirve para poder planificar, priorizar y tomar decisiones de mejor forma cada mes, cada semana con este planificador digital. Así que aprovechenlo, está el link acá abajito en la descripción. Y de esta forma pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas. Tenemos el famoso tablero que semana tras semana Charlie Vilelo lo va actualizando. Sigue liderando los retornos este año el oro con un 18,2% de alza, y luego sigue el conjunto de commodities, que ahí tenemos al petróleo, al cobre, a los metales preciosos y otras materias primas, que en el año sube un 10%. Llevamos una época bastante sombría, bastante mala para los commodities, así que estamos viendo ese repunte que creo todavía es bastante incipiente. Y tenemos los países desarrollados a nivel internacional que tienen un retorno muy favorable del 9,2%, y un poquito más abajo, casi un 9%, los mercados emergentes. Como lo decíamos al inicio de la presentación, tenemos este cambio que se está dando en el mundo, en donde hay mercados que se están recuperando, y con Estados Unidos estable vemos que se cierra esta brecha de retornos de los últimos años. Estados Unidos subía como la espuma, el resto del mundo estaba muy lateral, sin grandes retornos, y ahora lo que ha ocurrido es que Estados Unidos se está quedando un poquito más lateral y el resto del mundo se está acercando, disminuyendo esa brecha con Estados Unidos. Y dentro de los malos tenemos a el Nasdaq 100, que cae casi un 1%, no cambia mucho la situación respecto a la semana pasada. Las acciones de crecimiento, que están ligadas principalmente a la tecnología, caen un 4%, y el Bitcoin también cae este año un 22%. Y de hecho esta situación se observa en los diferentes sectores del S&P 500. Si analizamos cada uno de los subsectores, este año 2026 los que más suben son la vieja economía, que son sectores como la energía, materiales e industrial, mientras que los sectores que menos avanzan o definitivamente caen son el sector financiero, consumo discrecional y tecnología. Así que ahí estamos viendo también al interior del S&P 500 cómo se va generando este rebalanceo, en donde sectores que estaban postergados se han recuperado respecto a sectores que venían muy bien, como la tecnología. Y también si analizamos el S&P 500 en su conjunto, que como está definido este índice, tiene diferentes ponderaciones. Hemos hablado en otras ocasiones en esta visión semanal que las 7 magníficas tenían ya casi un 30% de la ponderación del S&P 500. Son muy importantes dentro del índice. Pero si consideramos a las 500 empresas como todas igual, como todas con una misma ponderación, es muy diferente el desempeño que puede llegar a tener el S&P 500. Y lo que muestra este gráfico es la comparación entre el equal weight, que es todas las acciones con el mismo peso, versus el S&P 500, como se compone, como que se construye, que es con diferentes pesos y con una ponderación enorme a estas grandes tecnológicas. ¿Qué es lo que ha pasado este año? Que el equal weight ha andado muy bien, lo que quiere decir
que otros sectores y otras acciones se han recuperado y por lo tanto las acciones tecnológicas en una menor ponderación, si bien han caído, se compensa y bastante con el desempeño del resto de la bolsa norteamericana. Así que eso precisamente lo hablamos hace algunos días, apareció en nuestro podcast Mente Inversionista, esta conversación que tuvimos con Fernando Sleve y hablábamos de esto, que el año pasado era bastante extraño y era de cierta manera una opinión, una visión errada que podíamos tener respecto al S&P 500, porque en realidad lo que sostenía el S&P 500 eran las grandes tecnológicas. Pero eso está cambiando y por lo tanto, si bien el S&P 500 hoy en día no tiene un muy buen desempeño, en realidad si miramos el conjunto de las acciones, sí han tenido un mejor desempeño porque está generándose ese reequilibrio. Y en ese contexto también estamos viendo este impacto que está teniendo el sector de las acciones de software tecnológicas, que hay una brecha enorme con las de semiconductores. Y esto es literal una consecuencia directa de la inteligencia artificial. Los semiconductores suben como la espuma y las acciones de software se han desplomado en el último tiempo. Así que eso da cuenta de cómo está transformando ciertas cosas, ciertos sectores, cierta industria, el mercado laboral, la inteligencia artificial, y es una historia que está en sus primeros capítulos. Hay mucho que tenemos que aprender y conocer de lo que viene con la inteligencia artificial. Y obviamente estaremos hablando de esto semana tras semana. Ya entrando en los gráficos de los principales índices bursátiles, acá tenemos al S&P 500, que no cambia mucho la situación, 6.900 puntos y en la parte alta de esta lateralización que ya llevamos varios meses. Luego el bono del tesoro de 10 años tampoco cambió mucho la última semana, se quedó más o menos estable en un poquito más del 4%. De todas formas, esta es una buena señal porque lo que queremos es que las tasas estén más bajas para que se reactive todo en Estados Unidos y también en el mundo. Así que esto también no varió mucho la última semana. Y el ETF de China volvió a luchar con ese piso hoy en día antes techo, que son los 60 puntos, 59,7, que es un piso importante y que está encontrando precisamente ese soporte para volver a ganar impulso. Esperemos que eso ocurra, eso es lo que creemos que va a pasar. Y esto va muy en línea con el mejor desempeño que están teniendo los mercados emergentes, que acá precisamente vemos este nuevo máximo histórico del conjunto de mercados emergentes, el EEM, que ya está en 62 puntos y fracción. Y ya vemos cómo se está alejando de ese techo anterior, máximo histórico anterior, en los 58 puntos y sigue una buena recuperación, un buen impulso en las últimas semanas. Lo mismo pasa con Europa, que sigue registrando nuevos máximos. Ahí está ya casi acercándose a los 69 puntos. El EZU, que es el ETF de Europa que agrupa las principales 50 empresas europeas. Así que también muy buen desempeño de las acciones europeas en la última semana. Y en este caso el ACWI, el All Country World Index, está cerca de máximos históricos. Acá le falta un poquito de impulso por parte del S&P 500. El resto del mundo no pesa tanto como la bolsa norteamericana. Así que por eso es que aquí está con un poquito de rezago, pero va en buena forma y con bastante impulso también en los últimos días de la semana pasada para ir a buscar nuevos máximos históricos el conjunto de las bolsas a nivel global. Y cambiando a los metales preciosos, que hemos tenido este análisis semana tras semana con el oro, la plata, tenemos que el oro comenzó la semana de manera favorable, sigue bastante estable esta alza que hemos observado en las últimas semanas, así que eso sigue su curso y también se recupera de manera importante la plata. Tuvimos ayer domingo novedades en México con la muerte de uno de los principales líderes del narcotráfico en México. Tenemos también lo de la Corte Suprema en Estados Unidos, tenemos el tema con Irán. O sea, todavía hay hartos focos de incertidumbre en el mundo que nada es para que cambie realmente el orden global por ahora, pero son situaciones que evidentemente hacen atractivos a los metales preciosos como activos de refugio, lo cual no está pasando con las criptomonedas y en particular con el Bitcoin, que sigue cayendo, y precisamente en el inicio de la semana vimos una caída bastante importante en el Bitcoin. Así que la trayectoria a la baja se mantiene y acá vemos esta diferencia que se ha dado en las últimas semanas entre los metales preciosos, los activos de refugio por esencia e históricos como el oro, y mientras que el Bitcoin no ha tenido un muy buen desempeño en este contexto de mayor incertidumbre a nivel global. Así que esas son cosas que evidentemente hacen ruido porque se ha dicho que el Bitcoin precisamente va a jugar ese rol en el futuro, pero hasta ahora por lo menos eso no ha ocurrido. Transforma tu relación con el dinero.
tenemos una guía basada en psicología, neurociencia, economía del comportamiento para entender y mejorar cómo manejas tu dinero. Esto es absolutamente gratuito, es una guía que la pueden leer en su tablet, en el computador, es digital, así que el link está acá abajito en la descripción para que la puedan descargar. Absolutamente gratuita para todos ustedes. Y de esta forma aterrizamos en Chile, que la verdad no tuvimos grandes noticias. Lo único, como siempre lo hemos traído a colación, esta encuesta que se hace semanalmente por parte de Plaza Pública Academ, baja un poquito esta perspectiva de parte de los encuestados en cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de José Antonio Kast. Estábamos en 56, llegamos a estar en 61, ya estamos en 54. Y claro, ya se tiene más claridad de los diferentes ministros, los subsecretarios, van ocurriendo cosas y antes de que se instalen ya hay harto ruido y hay hartas cosas que pueden generar dudas. Así que por eso es muy importante lo que haga José Antonio Kast llegando ya definitivamente a gobernar el país. Y ahí hay muchas de sus propuestas, de sus medidas que podría tomar en el futuro. Y acá hay algunas que se ve como difícil, más fácil. Y hay varias cosas que vamos a estar precisamente analizando en el futuro, en los primeros días, de cuál va a ser con la rapidez con las cuales se puede instalar con estas propuestas de campaña y si es que se van a ejecutar en la práctica. Así que ahí, por supuesto, la más fácil de cierta manera es crear un comité económico permanente en la moneda, que la verdad que tener más comités y más cosas burocráticas, no sé si sea lo que uno esperaría hoy en día de un nuevo gobierno. La segunda es creación de una nueva oficina destinada a agilizar la inversión, también, ¿para qué? Si ya hay cosas que están creadas, ¿por qué no impulsar las cosas que ya tenemos? Pero bueno, es parte de... y por el lado de lo más difícil, recortar el gasto en 6.000 millones de dólares se ve algo difícil hoy en día y un nuevo modelo de indemnización flexible a todo evento relacionado al mercado laboral, que ahí hay varias propuestas, que esas propuestas relacionadas al mercado laboral pueden ser muy importantes en el mediano y largo plazo, pero son difíciles de discutir y de avanzar en ellas, porque generan mucha fricción tanto de los sindicatos, de la CUT y de la gente, todos por supuesto, que nadie quiere que le disminuyan beneficios y ahí tienen que haber buenas compensaciones, pero es un tema muy importante para mejorar en productividad, que ojalá sea algo positivo que salga adelante porque nos haría bien al país. Y de esta forma aterrizamos en el comportamiento del dólar, que en el caso del dólar index se recuperó la semana pasada un poquito, estábamos en ese piso cercano a los 96 puntos, se recuperó a los 98 y esto tiene mucho que ver con una caída importante del euro por la posibilidad de que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, salga de la presidencia anticipadamente. Así que eso golpeó un poquito al euro y eso fortaleció al dólar, pero la verdad que es algo no tan netamente del dólar, sino que más bien de su gran contraparte como es el euro. Tenemos que el dólar peso se ha quedado bastante quieto en la zona de piso, en los 8.55 que es ese piso, y que de ahí rebota un poquito. Así que hasta ahora está aguantando ese soporte. Sabemos que si es que se rompe podríamos ver una caída importante, pero eso tiene mucho que ver con el desempeño del cobre que siga siendo favorable y también con el dólar en el mundo que se debilite. Y analizando el comportamiento del cobre, se mantiene esta tendencia al alza. Cambiamos un poquito el gráfico ahí con una trayectoria alcista que está bastante bien definida y que da cuenta de que todavía puede seguir subiendo. Esto en línea también con el desempeño reciente que han tenido el oro y la plata. Ahora, lo que es llamativo es que los inventarios en las principales bolsas del mundo, China, COMEX y también Inglaterra, están en máximos. Y esto es llamativo porque en general cuando tenemos altos inventarios el precio cae. Pero en esta oportunidad no ha ocurrido esa situación porque se dice que se acumulan inventarios por eventuales tarifas en el futuro asociados a los metales y porque se va a necesitar mucho cobre en el futuro también, entonces también de esa forma se ha ido acumulando cobre para anticipar esa mayor demanda futura. Así que esto hay que tenerlo en cuenta porque evidentemente es algo que no calza con la situación actual del cobre. Generalmente cuando habían pocos inventarios el cobre subía y viceversa, lo que no está ocurriendo en este momento. Y de esta forma pasamos al comportamiento de la bolsa chilena, en donde el IPSA está alcanzando un piso que al parecer estaría siendo un nivel importante de apoyo y en donde podrían comenzar a aparecer nuevamente las compras. Hemos tenido una especie de vacaciones en febrero literal y que eso probablemente ha generado esta toma de utilidades,
Así que veremos qué es lo que pasa ya en los próximos días cerrando este mes de febrero. Por el lado del ETF de Chile, una corrección importante que se estabiliza porque no tuvimos grandes cambios la última semana tanto en el IPSA como en el peso chileno. Y en el caso de Brasil, que siempre comparamos a Brasil con Chile, vemos como sigue recuperándose Brasil y sigue cerrándose, disminuyendo la brecha Chile-Brasil. Esto es algo que ocurre habitualmente y por eso traemos a colación siempre esta comparativa entre la bolsa de Chile y la principal bolsa de Sudamérica, como es Brasil. Así que ahí vemos precisamente que esto es algo que era esperable y en este caso se está poniendo al día la bolsa de Brasil. Mirando el comportamiento de los multifondos, una buena semana, el multifondo A subiendo un 0,20%, el multifondo C un 0,35% y el multifondo E un 0,60% prácticamente. Todos los multifondos en terreno positivo en lo que va del año, con buenos retornos el A y el C, y en el mes de febrero se pone al día el multifondo E, que ya sube un 1,44%. Así que hasta la hora, buen desempeño de los multifondos, se mantiene este buen comportamiento, buen ánimo, que fue la tónica del año 2025. Y de esta forma, para ir finalizando, ¿qué podemos esperar para la semana que viene? Pocas cifras económicas generalmente la última semana del mes, así que tenemos ahí algunos comentarios por parte de Christine Lagarde, que hablará hoy día en la tarde. Habla también Trump, que siempre es importante ver lo que habla o lo que dice por Twitter o lo que dice en cualquier lado. Siempre es importante ver cómo está hablando Donald Trump respecto a decisiones que pueda tomar. Peticiones semanales de desempleo, siempre importante, pero sin duda las cifras de la semana, muy pocas, pero la más importante sin duda va a ser el PPI, el índice de precio del productor, tanto la general como el core. Así que eso va a ser importante de tener en cuenta para el próximo día viernes. Y sin duda la noticia más importante de lo que está en el calendario es que Nvidia entrega sus resultados el día miércoles y con eso ya se finaliza el grueso de las grandes empresas que entregan sus resultados en Estados Unidos. Así que muy atento a lo que pase ese día. También entrega Salesforce, que va a ser relevante mirarlo en esta oportunidad porque es una empresa importante de software que han caído mucho en el último tiempo. De hecho, Salesforce, entiendo, ha caído como 50% desde máximo. También esta semana entrega Home Depot, que es una empresa del sector construcción importante. También Mercado Libre para Latinoamérica, muy relevante también. Así que importantes empresas entregan sus resultados y esta brecha entre el forward precio-utilidad, el precio-utilidad a futuro entre Estados Unidos y el resto del mundo, se está cerrando esa brecha. Ahí vemos como la línea amarilla subió con mucha fuerza en el último tiempo, que eso da cuenta de que las acciones del resto del mundo han estado subiendo, mientras que la de Estados Unidos se ha quedado pegadita en máximos, con ya lo que todos sabemos, con un ratio precio-utilidad bastante elevado en términos históricos. Así que, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Va a seguir subiendo la amarilla o va a caer un poquito la blanca? Deberían cerrarse esta brecha un poquito en el futuro y es lo que estamos observando en este minuto. Y un dato interesante a tener en cuenta, un dato curioso, acá como siempre Carson nos entrega data bien interesante, bien valiosa para hacer nuestros análisis. Acá podemos ver qué pasaría en la línea celeste si es que sacáramos los 10 mejores días de retorno del Standard & Poor's 500 año tras año. Ahí están los retornos que podemos ver en negro, que es el retorno en general, y si le sacamos los 10 principales días, ¿qué es lo que ocurriría? Y ahí vemos cómo podrían ser desempeños horribles. Así que eso a tener en cuenta, por eso no es muy bueno hacer el market timing, estar entrando, saliendo, porque nos podemos perder muy buenos días en el año y eso nos puede afectar a la rentabilidad. Así que para resumir, implicancias para tus inversiones, seguiremos de cerca las consecuencias de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles, oportunidades en algunos sectores de la bolsa norteamericana que han caído mucho en el último tiempo. Esta semana se conocerán los resultados de Nvidia, que sin duda hay que analizarlos, mirarlos de cerca, y el IPSA comienza a encontrar piso y podría retomar impulso en un contexto global favorable. Para que te podamos ayudar, para estar contigo, para estar cerca, para tener un asesor, para conversarte estos temas, agenda una reunión de diagnóstico gratuita y siempre estaremos acá disponibles para ayudarte con todo lo que tiene que ver con el dinero, finanzas personales y tus inversiones. Que estés muy bien y nos vemos en otro video. Chao, chao.